Muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio en este día y vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor, por tu bondad, Señor, y tu gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas. En esta tarde te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y sobre todo a ponerla en práctica, Señor. Que este tema de la oración, Señor, cambie nuestras vidas, Señor, que en lo que estamos estudiando, Señor, lo vivamos, Señor, porque no se trata solamente de llenarnos de conocimiento, sino de poner en práctica, Señor, lo que estamos aprendiendo, Señor. Te pido tu gracia, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor, y hablarla, oh Dios, con fidelidad, Señor, y que esta palabra, Señor, transforme nuestras vidas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir considerando el tema de la oración y como establecimos la semana pasada, es un tema o la oración es algo muy importante o debe ser muy importante en la vida de todos los creyentes. Como lo mencionaba la semana pasada, Jesús habló sobre la necesidad de orar. Ajá. ¿Se acuerdan que Lucas 18 dice la necesidad de orar y no desmayar? Ujú. Para el creyente, en realidad, la oración debe ser una necesidad y no una opción. Y desafortunadamente, pues a veces, pareciera que fuera una opción, ¿no? O sea, decimos, bueno, ay, no quiero orar. Pero si nosotros entendemos realmente, incluso cómo lo vemos plasmada la oración o de algún modo en la vida de Jesús, nosotros dependeríamos más de la oración, ujú, y menos de nuestros recursos. Pero quiero hablar básicamente, y aunque al final voy a mencionar como 2 motivos de oración, por llamarlo así, pero hay 3 elementos importantes en la oración. Ujú. Porque, como lo mencionaba, a veces la oración solamente se ha enfocado, en que la oración te da poder, la oración, por medio de la oración Dios hace cosas sobrenaturales. Y sí, pero hay 3 elementos, o por lo menos hoy los quiero traer a colación, 3 elementos importantes que debe haber en la oración. Número uno, confesión de pecados. Número 2, súplica. Y número 3, adoración. Y quiero empezar con confesión de pecados. Y cuando me refiero de confesión de pecados, me refiero no a cuando alguien va con un sacerdote, y le dice o le confiesa supuestamente sus pecados, no. A la luz de la Biblia vemos cómo es de que incluso, pues, vamos precisamente a Santiago capítulo 3 versículo 2 donde nos habla precisamente que, eh, por qué nosotros, tenemos que entender que debemos, eh, pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien. Y Santiago 3, porque algunos de nosotros tal vez puede ser que digamos, bueno, pues, la verdad es que yo soy bien buena gente, yo no me meto con nadie, pero vean lo que dice la Escritura, Santiago 3, versículo 2, ustedes me dicen cuando lo tengan, ¿sí? Ujú. Dice: "Porque todos ofendemos", ¿cuántas veces? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y qué frase tan más, clara, porque este versículo 2 comienza: "Todos ofendemos", o sea, no hay nadie que no ofenda, pero el problema es de que dice: "Todos ofendemos muchas veces". Ujú. Y aquí dentro de lo que está diciendo y lo que está tratando Santiago capítulo 3 tiene que ver con que ofendemos a las personas o a nuestros semejantes. Y obviamente ofendemos también a Dios, ¿no? Pero el contexto del versículo está hablando de la relación con nuestros semejantes. Ujú. Entonces, todos ofendemos muchas veces. Y como todos ofendemos muchas veces a nuestros semejantes, es necesario pedirle perdón a Dios. Y muchas veces también, obviamente, pedirle perdón a esas personas a las cuales ofendemos. Porque mientras estemos en este cuerpo, seguiremos lastimando, desafortunadamente,
a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces, a la mejor hasta no de una manera voluntaria. Ujú. No falta que de pronto nosotros estemos, a lo mejor distraídos. Ujú. Y viene alguien, nos hace algún comentario, nos dice, a lo mejor nos distrajimos en ese momento, no le respondimos de la manera que a lo mejor esa persona esperaba, o incluso a lo mejor nos saludó, nosotros nos distrajimos y no la saludamos. Y esa persona a lo mejor se ofendió. Ujú. Y vuelvo a repetir, a lo mejor no fue de una manera voluntaria, pero ¿qué es lo que pasa? Esa persona va a empezar a sentir a lo mejor, o por lo menos va a pensar: ¿qué le habré hecho? ¿Qué tal si se enojó por eso? Y esto, aquello. O sea, y gracias a eso, a ese tipo de detalles, pues de pronto se presta a malos entendidos, ¿no? Incluso pues a problemas, ¿no? Porque a lo mejor a la siguiente vez que te vea esa persona que no le, no le respondiste, o a lo mejor no le respondiste de la manera que esa persona esperaba, a lo mejor a la siguiente va a pensar, bueno, ¿le hablo o no le hablo? Ujú. Mi situación es así. Entonces, como todos ofendemos, y lo hacemos muchas veces según este versículo, necesitamos pedir perdón a aquellos que nos han ofendido, así como perdonar a los que nos han ofendido, porque también ciertamente hay personas que nos han ofendido. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que entender, pero vamos a Mateo capítulo 5 versículo 21 y vamos a ver qué es lo que dijo Jesús en esa parte que forma parte del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 versículo 21 al 24. ¿Lo tienen? Dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ujú. Y Jesús, ¿qué fue lo primero que menciona? Dice, oyeron que fue dicho, no matarás. Ahora, qué curioso que aquí Jesús no está, o sea, enseguida no va a decir si alguien realmente atentó contra la vida de alguien, sino Jesús lo va a comparar el que mata a alguien con el que ofende a alguien. Y se acuerdan que les he mencionado en otras ocasiones que, por ejemplo, el Sermón del Monte y esta sección del Sermón del Monte, Jesús le está dando una real dimensión o una interpretación, la interpretación correcta de los mandamientos, de la ley, en este caso de Moisés, porque Jesús se está refiriendo a algunos mandamientos específicos de la ley de Moisés y Jesús menciona, ¿se acuerdan que dice la ley, no matarás? Pero fíjense cómo el versículo 22 dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Y el problema no solamente que se enoje, sino que lo llegue a ofender. ¿Por qué? Porque Jesús en realidad está diciendo, es tan grave y merece un juicio el que mata como el que ofende a alguien. Ujú. Y vean, por ejemplo, en ese versículo 22 dice, será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano. Ahora, para nosotros, la palabra necio relativamente no tiene, no es tanto relativamente una ofensa, por llamarlo así. Pero les voy a decir, en el idioma original, la palabra necio significa vacío.
vacío. Pero no solamente, significa eso, significa idiota sin sentido. Y eso ya parece que, como dicen, ¿no? Son palabras mayores. Eh, También significa tonto imbécil. Ujú. Entonces, ¿será cualquier cosa decirle algo así a alguien? ¿Ustedes creen que si ustedes le dicen a alguien, este, de esa manera, eh, se va a quedar como si nada? No, se va a sentir ofendido. Ujú. Ajá, y en una de esas va a responder. También la palabra necio en el idioma original significa cabeza hueca. No tienes nada. Ujú. Entonces, y además viene, en ese versículo 22 viene otra ofensa, dice: "Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego". La palabra fatuo significa insensato, absurdos, cabeza dura. Entonces, Jesús lo que estaba diciendo, ¿saben qué? Es igualmente grave, ujú, aquel que agarra una pistola, un cuchillo y mata a alguien, es igualmente grave, tanto lo que hace esa persona, como aquel que se enoja con su hermano y que lo ofende. Entonces, esto nos habla de qué, cuidar nuestras palabras, ¿no? Cuidar nuestras palabras. Ahora, Eh, ese versículo 22 se los quiero leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: "Pues yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que le dice idiota a su hermano merece que lo lleven al juzgado, y el que maldiga a una persona merece ir a parar a las llamas del infierno". Y yo lo que pienso, pues, qué duro, ¿no? Qué duro. Pero esto es la ley de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo. De ahí que nosotros debemos de tener cuidado con nuestras palabras, porque hay personas que, cuando se enojan, a veces no tienen freno en sus palabras y piensan que pueden hacer cualquier cosa. Incluso hay personas que aparentemente pueden ser muy tranquilos, pero cuando están enojados, caray, uno hasta los desconoce, ¿no? ¿Por qué? Por cuál es su reacción. Ajá. Y eso debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Eso nos habla de que hay personas que en realidad se sienten superiores a los demás. Cuando tú le dices a alguien: "Eres un idiota, eres esto, eres un, cabeza hueca", eso quiere decir que la persona que ofende de esa manera se siente superior, y es algo que la Biblia condena. Ujú, es algo que la Biblia condena. ¿Y qué es lo que dice? Eh, Sigamos un poquito en el versículo 23. Dice: "Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer?". Dice: "Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda". O sea, arregla la situación antes de venir a presentar tu ofrenda. Ahora, ofrenda, pues, a veces solamente la enfocamos al tiempo en el cual, recogemos una ofrenda en la iglesia, ¿no? Pero ofrenda en esencia tiene que ver con todo lo que tú ofreces al Señor, todo lo que tú ofreces al Señor. Y en este caso, como estamos hablando en el tiempo de la oración, en el tiempo de la oración, ese es un tiempo que ofrendamos delante del Señor. Ujú. Y entonces, antes de nosotros ofrecer oración, nosotros tenemos que arreglar las situaciones con aquellos que hemos ofendido. Ujú. ¿Por qué? Porque veamos lo que dice Marcos 11:25. Marcos 11:25. Y vean qué instrucción tan clara que viene en la palabra de Dios. ¿Lo tienen?
Sí. ¿Quién lo lee, por favor? Cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Ujú. Pero fíjense cómo Jesús está hablando de una manera clara. Dice, y cuando estén, ¿qué? Orando, perdonen si tienen algo contra alguno. Y fíjense, ni siquiera dice cuando alguien tiene algo contra ti, sino en un momento, mejor dicho, no es cuando tú tienes algo contra alguien, sino si alguien tiene algo contra ti, dice, aprende a perdonar. ¿En qué momento? Cuando estamos orando. Ujú. ¿Por qué? Porque el tiempo de la oración también es un tiempo en el cual nosotros tenemos que ser libres de cualquier situación que esté interfiriendo nuestra oración. Ujú. Y entonces cuando nosotros hay una situación no arreglada con algún semejante, ese es un obstáculo para estar en la oración. Por eso hoy ese elemento nosotros lo debemos de entender. Nosotros, en el tiempo de la oración, debe de haber un tiempo de confesión de pecados y de confesión de ofensas cuando nosotros hemos ofendido a alguien. Incluso cuando nosotros hay personas que a lo mejor sabemos que tienen algo contra nosotros. Y esto que les menciono es algo que yo en lo personal, he tenido que poner en práctica en estos últimos, tiempos, porque de pronto, pues, te enteras, sabes que de pronto alguien a lo mejor habló de ti, y en qué momento tienes que descargar de esa situación, tiempo de la oración. El tiempo en el cual tú estás presentando un tiempo delante del Señor, tú y yo tenemos que ponernos a cuentas delante del Señor. ¿Para qué? Para que realmente esa oración suba como un aroma grato delante del Señor. Y obviamente que cuando hablamos de confesión de pecados durante el tiempo de la oración, abarca el tiempo en el cual nosotros hemos pecado delante de Dios. Cuando nosotros hemos no solamente ofendido a alguien, sino a lo mejor hemos dicho una mentira, hemos sentido envidia. Yo no sé cuántos de aquí tenemos que reconocer que de pronto hay envidia en nuestro corazón, pero muchas veces, la verdad, si somos sinceros, tenemos que reconocer que hay envidia en nuestro corazón. Ujú. Que hay, que hay cosas que en definitiva necesitamos aprender a despojarlos. Y el tiempo de la oración privada, personal, ese es el tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender precisamente a integrar ese tiempo en el cual nosotros confesamos nuestros pecados. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ujú. Por un lado, el apóstol Juan dice, aquel que dice que no tiene pecado, número uno, es un mentiroso. Ujú. Porque incluso hace un rato lo mencionábamos, ¿no? O lo leímos en Santiago. Dice que todos muchas veces ofendemos, pecamos. Ujú. Y aquí el apóstol Juan está diciendo algo importante. Si yo digo que no tengo pecado, o sea, si yo digo, no, no, no he pecado, número uno, me engaño y número dos, estoy siendo un mentiroso. Pero dice, y ese es para mí es una de las promesas más grandes que hay en la Biblia. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos. Ajá. Y la verdad es que todos los días pecamos contra Dios. No hay nadie absolutamente sobre esta tierra que diga, no, yo no peco. O hay alguien aquí que pueda decir que se sienta tan justo que diga, no, yo no peco, ¿no? Todos los días pecamos delante de Dios.
pero tenemos que, en el tiempo de nuestra oración privada, personal, es un tiempo en el cual nosotros le debemos pedir perdón a Dios, todos los días, ajá, todos los días. Ahora, pasemos un poquito más adelante, porque otro elemento importante que nosotros debemos integrar a nuestra oración es la súplica, la súplica. Ahora, creo yo que en nuestros días casi no se practica la oración de súplica. Ujú. Ahora, ¿qué entendemos por súplica? O sea, cuando dice, casi le suplicaba yo, ¿qué entendemos? Un ruego insistente. Como un ruego insistente, ¿no? Como que tú estás tan conmovido y que tú dices, mira, de verdad te ruego, por favor. Ujú. Pero casi, en nuestros días casi no se practica este tipo de oración, de súplica. ¿Saben por qué? Porque desafortunadamente muchos hacen un énfasis en que los creyentes tenemos autoridad. Ujú. Y entonces, muchos dicen, no, es que no debes de suplicar, tienes que ordenar para ejercer esa autoridad. Y entonces no falta quien pareciera que le está dando órdenes a Dios. Ujú. Incluso, más de una ocasión, yo recuerdo haber estado en lugares o en iglesias donde de pronto, el predicador o el que está ahí dirigiendo, a la de 3, 1, 2, 3, Espíritu Santo. O sea, imagínate una criatura ordenándole al creador. Ujú. Yo he visto muchas, luego que veo en el teléfono y Espíritu Santo, te pido que vengas y que hagas y que nos des no sé qué, y piden mucho el fuego y todo eso, y yo así como que Mm, pero, ¿se dan cuenta cómo, o sea, cómo en un mal entendimiento acerca de la autoridad que Dios, en este caso, en la Biblia viene registrada, la autoridad delegada sobre los seguidores de Jesús? ¿Cómo es de que hoy, pues, hasta por hablarle de esa manera se muestra una falta de respeto a Dios? Porque es una falta de respeto. Dios es el Dios todopoderoso. Ujú. Y entonces, nosotros no podríamos hablarle de esa manera a Dios. Entonces, la Biblia nos habla de suplicar ante Dios, porque el suplicar es un indicador del temor y de la reverencia que debemos tener ante el Señor. Y eso es algo que también hemos hecho énfasis, si se acuerdan. Debemos de tener temor y además reverencia ante Dios. ¿Por qué? Porque no estamos delante de cualquier persona. Estamos delante, es más, yo les aseguro algo, si viniera, una autoridad, siquiera aquí, ahorita en medio de nosotros, que a lo mejor fuera el presidente municipal, sabemos la investidura de autoridad que tiene esa persona. Tal vez nos comportaríamos de cierta manera, independientemente si nosotros pensáramos o concordáramos con su pensamiento, pero nosotros diríamos, bueno, es que es el presidente, municipal, o a lo mejor hasta con, el gobernador o la gobernadora o de qué sé yo. A lo mejor hasta hablaríamos de diferente manera, nos comportaríamos como que más, con un respeto. Pero imagínense aquellos que le faltan el respeto a Dios, casi dándole órdenes. No, por eso es de por lo que les digo, la verdad es de que este tipo de oración, de súplica, ya casi no se practica, pero es algo que nosotros debemos de practicar. Mm. Te ruego, Señor, ajá, porque, eh, veamos lo que dice Salmos capítulo 30 versículo 8. La verdad es de que no podemos pensar que la supuesta autoridad del creyente es para exigirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Dios es nuestro creador, Dios es el que está, mm, por encima de nosotros, por encima de su creación,
Y vean lo que dice Salmos capítulo 30, versículo 6. 8, ¿no? Más bien. El 8, perdón. Mm. Sí. A ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. Al Señor, ¿qué? Suplicaré. ¿Por qué? Pues porque Él es Señor. Él es el Señor de todo el universo. Imagínense, el Señor de todo el universo, ¿cómo es de que va a aceptar que nosotros le demos órdenes? Una criatura, ¿no? ¿No? La palabra súplica en esta parte de la escritura significa una solicitud o una petición. O sea, Señor, te pido, Señor, te ruego. Esa es la manera. La súplica se hace por uno mismo. La intercesión esa es la diferencia entre súplica e intercesión. La súplica se hace por uno mismo e intercesión se hace por alguien más. Ujú. Pero vayamos ahora a Salmos capítulo 4, versículo 1. También es otro versículo. ¿Qué dice aquí? ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Pues el 1? Ujú. Responderé, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, que tú que me declararás inocente, libraré, libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Ujú. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Esas son de las maneras que nosotros tenemos que orar. Ten misericordia de mí. Nada de que vas a hacer eso, o sea, no, y que te voy a contarle, yo digo, es una completa falta de respeto, pero la oración de súplica se hace con humildad ante Dios. Y eso es lo que estamos viendo en este versículo, ¿no? Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ajá, porque este tipo de oración realmente es reconocer que Él es el Creador todopoderoso y, no, y yo soy una simple criatura. Ujú, una simple criatura. Pero hay creyentes que pareciera que se les olvida a quién se están dirigiendo. Y sobre todo, a quién se están dirigiendo, obvio, cuando oran, porque se atreven a darle órdenes a Dios o a decretar cosas que sucedan cuando sabemos bien que el creyente no tiene la facultad de decretar las cosas. ¿Mm? ¿Quién es el único que tiene el poder para decretar las cosas? Dios. Y sus decretos se van a cumplir sí o sí. Ujú. Entonces, no se nos debe olvidar que solo Dios es quien puede decretar las cosas para que suceda. Vayamos a Mateo capítulo 8 y este es una de los pasajes para mí que más eh, nos ilustran cómo es la manera correcta incluso de pedirle al Señor, cuál es la manera correcta de poder eh, hacerle una petición al Señor. Mateo capítulo 8 versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Sí. ¿Quién lo lee, por favor? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ujú. Y al instante su lepra desapareció. Pero ¿qué fue lo que le dijo este leproso? Si quieres. Si quieres, mm, puedes limpiar. Es una, es una petición, pero una petición expresada de la manera correcta. Si quieres. Y esto nos ilustra perfectamente de cómo nosotros tenemos que pedirle a Dios, incluso en un tiempo de necesidad, en un tiempo de enfermedad. Y así te puedas sentir que a lo mejor casi te vas a morir, pero es Señor, si quieres, pues limpiar. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estoy reconociendo ante quién estoy.
Y Él tiene todo el poder, obviamente, para sanarme, levantarme, librarme de cualquier situación, pero qué ejemplo de este leproso que cuando se acerca a Jesús le habla de la manera correcta. Si quieres, puedes limpiar. Ujú. Y, 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 y vemos como este leproso que no dice más la Biblia acerca de él, sino simplemente fue sano y Jesús prácticamente le manda a dar testimonio. Ujú. Pero este tipo de oración de súplica, nosotros tenemos que practicarla. Ujú. El tercer elemento que tiene que ver de la oración tiene que ver con adoración. Mateo capítulo 6, un poquito atrás, pero ahora en el versículo 9. Y es cuando Jesús les está enseñando a sus discípulos cómo deben orar y les da una guía de oración. Nunca les dijo repitan estas palabras. Ajá, y es importante entenderlo. Sino que Jesús les está dando una guía, un modelo de oración y cómo comienza este modelo de oración. Dice el versículo 9, ustedes pues orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Ujú. ¿Qué está, ¿A qué está haciendo referencia Jesús con respecto a la oración? Adoren a Dios. Santificado sea tu nombre. El tiempo de oración es un tiempo para adorar y reconocer la dignidad y también la grandeza de Dios. Por eso es por lo que Jesús, en este modelo de oración, Él dice, diríjanse a Dios, porque la oración está centrada en Dios, porque la oración está dirigida a Dios, porque, y ustedes tienen que santificar su nombre, tienen que adorar su nombre. Y una actitud de adoración es cuando reconocemos la misericordia. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo? Ten misericordia de mí. Ujú. Una actitud de adoración es cuando reconocemos la misericordia y la gracia que hemos recibido y no solo agradecemos, sino que también reconocemos la dignidad del Señor. De hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿qué es lo que de algún modo reconoce los personajes que son mencionados tanto en Apocalipsis capítulo 4 y el 5? La dignidad del Cordero. Y cuando nosotros oramos, es algo importante que nosotros debemos reconocer, la dignidad de Jesús. Ujú. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos ahí. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero Dios tuvo misericordia de mí, ¿para qué? Para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es Rey eterno, el invencible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Ujú. Vean cómo lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo se está refiriendo, número uno, está dando gracias al Señor por su misericordia. Ujú. Él reconoce algo, dice, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo, y bueno, viene ahí algunas otras cosas, pero él menciona, yo recibí esa misericordia. Y el versículo siguiente dice, por tanto, o sea, eso debe ser motivo de qué? De darle honra y gloria al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria y la honra. Ajá. Vean entonces cómo el reconocer la misericordia y la gracia que hemos recibido de parte de Dios debe ser digno de que nosotros adoremos a Dios, exaltemos su nombre. Entonces, estos tres elementos en nuestra oración nos debe ayudar a crecer en nuestra vida de oración. Y eso es parte del propósito de este estudio bíblico. Ajá. No solo de conocer más sobre el tema de la oración, sino de ponerlo en práctica.
Y yo aquí les digo a los que estamos aquí, de verdad, pongámonos a orar. Ujú, pongámonos a orar. Hace una semana yo les decía, siempre hay tiempo para orar. El chiste es de que uno se proponga, ajá, el tiempo para orar. Entonces, y quiero mencionar que hay 2 oraciones que son necesarias. O sea, debemos entender, ¿es importante la oración? Sí. Ya hemos mencionado, hay 3 elementos importantes que nosotros debemos de incluir en nuestra oración, pero hay oraciones específicas que necesitamos aprender a nosotros hacer, cada uno de nosotros. El primer petición de oración, por llamarlo así, es que Dios nos dé entendimiento en su palabra. Pero no sé cuántos de nosotros le hacemos ese tipo de oración a Dios. Dios, abre mi entendimiento a tu palabra. Pero ese es un tiempo de oración importante, o es una petición de oración importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad es que no tenemos todo de la palabra, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor. Veamos lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 18. Salmos 119, 18. ¿Quién lo lee, por favor? Abre mis ojos para que veas las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Ujú. Abre mis ojos para ver las verdades, dice esa versión, las verdades maravillosas que hay en tu enseñanza. Ajá. Pero dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eh, recordemos que esta es una oración, y es la oración más grande registrada en este caso por el salmista, y está diciendo él, abre mis ojos. ¿Para qué? ¿Para tener un carro? ¿No? Está haciendo una oración para que le vaya mejor en la vida, para que Dios le dé éxito, para que no, está diciendo: "Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley". Efesios capítulo 1 versículo 15. Y obviamente que cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra del Señor, poco a poco se nos va abriendo el entendimiento. Pero antes de nosotros Eh, antes de nosotros poder leer la palabra de Dios, les recomiendo siempre hacer una oración. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Ujú. ¿Qué dice versículos 15 al 18? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Vean, Pablo está diciéndole a los creyentes en Éfeso, yo oro por ustedes, pero ¿para qué? Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿cuál es el motivo de que está orando Pablo por los creyentes en Éfeso? Por 2 cosas en específica, que aquí por lo menos viene registrado. Que Dios les dé espíritu de sabiduría, pero además espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿Pero de qué manera? Vean el versículo 18, alumbrando los ojos de su entendimiento. Ujú. Alumbrando los ojos de su entendimiento. Entonces, necesitamos orar para que Dios nos dé entendimiento en su palabra. Ujú. Entendimiento en su palabra. Sabiendo que hay pasajes complicados para entender, que hay pasajes que son difíciles de entender. Por ejemplo, no sé qué plan de lectura lleven ustedes, pero
Yo estoy llevando ahorita de las 3 opciones que tenemos en la iglesia, estoy llevando el plan de lectura cronológico. Y ahorita, por ejemplo, estamos leyendo Levítico. Leer todo lo de las leyes. Híjole, de pronto resulta, a veces uno dice: "Híjole", a veces uno aparentemente dice: "No le encuentro sentido, no le entiendo". Pero incluso, no sé si pudieron abrir, o ver lo que les mandé, el archivo ese que les mandé acerca de Levítico y cómo entenderlo, el Evangelio según Levítico, creo que ese es el que les mandé, no recuerdo exactamente, pero, esos son es un recurso que nos ayuda a poder entender un poquito mejor Levítico, ¿no? Por ejemplo, o números donde vienen lo de los, censos, cantidades, esto, aquello, como que uno dice: "Híjole, como que es un poco complicado", ¿no? O, por ejemplo, cuando encontramos genealogías, de pronto uno dice: "Híjole, como que complicado entender, ¿y esto como para qué?". Bueno, todo tiene un propósito. En la Escritura todo tiene un propósito. Pero Pablo le estaba, escribe esta carta y dice: "Yo estoy orando por ustedes para que Dios les dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios". Pero, revelación se refiere a que el velo sea, corrido, a que ustedes puedan entender las verdades de Dios y realmente podamos conocer a Dios. No está hablando de revelación en un sentido místico, ¿no? Como lo que hoy, pues, desafortunadamente en muchos lados, ¿no? Es que Dios me reveló. ¿Cuál le reveló? Es algo que nada más sacó de su propia imaginación. Vamos a ver qué dice Lucas, capítulo 24 versículo 45. Lucas 24:45. Vean si realmente nosotros tenemos que hacer esta petición de oración al Señor. Aquí Jesús se aparece a unos discípulos después de que resucitó, y estos discípulos tal parecía que no estaban medios perdidones, porque Jesús se les presenta de la misma forma que lo habían visto, que lo habían conocido, y no lo identificaron que era Jesús mismo. Pero vea el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendieran las Escrituras. Esa debe ser una petición de oración nuestra, que Dios nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Ujú. Ahora, no pensemos que de pronto hagamos una oración y nos metamos a Apocalipsis y ya entendamos todos los misterios de Apocalipsis, todo lo que está ahí, ¿no? O sea, no es así. Pero sí, sin duda que el Señor nos va a ir poco a poco. O sea, no pensemos: "Dios, dame entendimiento, esto, aquello", y nunca leo la Biblia. Claro, no, así no funciona, ¿no? Y la otra petición tiene que ver con que Dios nos dé sabiduría. Sabiduría. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5. Santiago 1:5. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, este versículo está fácil. ¿Te falta sabiduría? Pídele a Dios. Y yo no sé cuántos de nosotros tenemos que reconocer que nos hace falta sabiduría. Pero la verdad es que es una de las cosas que más adolecemos y que muchas veces ¿cómo decirlo? Es bien fácil de ver cuando a una persona le hace falta sabiduría. ¿Saben por qué? Por las decisiones que toma. Sí. Uno dice: "¿Por qué hizo eso? Le falta sabiduría". ¿Pero saben por qué? ¿Por qué le falta sabiduría? Porque no le pide a Dios, porque no se mete con Dios. Porque este versículo está muy fácil de entender. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídele a Dios, y Él te la va a dar. Te la va a dar de una manera abundante y no te lo va a reprochar. Ujú. Ahora, vayamos a Proverbios capítulo 2 versículo 6. Proverbios capítulo 2 versículo 6.
¿Ahí tienen? ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ujú. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia, pero Dios es el que da sabiduría. De su boca, o sea, y no es de que oigamos una voz mística a medianoche y nos diga, esto es lo que tienes que hacer en esta situación. No, ya aquí está establecido su sabiduría. Ujú. Aquí está establecido. En la palabra de Dios está establecida esa sabiduría. Y vamos tal vez al mejor ejemplo, a la mejor ilustración de alguien que pidió sabiduría, que está registrado en la Biblia y que nosotros tenemos que aprender. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. No sé cuántos han leído esta parte, pero es la historia mejor que existe en cuanto a alguien que lo único que le pidió al Señor es sabiduría. Ujú. Versículo 5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y yo no sé cuántos de nosotros, si Dios se apareciera en una situación así, cuántos de nosotros, Señor, lo que quiera, que Dios te dijera, lo que quieras, un carro, una casa, unas vacaciones en Cancún, o de aquí, de allá, qué sé yo. Pero vean versículos 9 al 14. Esta es la parte de la respuesta que Salomón da cuando Dios le dice, pide lo que quieras. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti eh, otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué impresionante, ¿no? O sea, Salomón pudo haber pedido cualquier otra cosa, pero él sabía que tenía una responsabilidad bien grande. ¿Cuál? Pues gobernar al pueblo de Dios, pero todavía dimensionemos lo siguiente, todavía gobernarlo después del rey David. Esa era una carga todavía diferente, porque el paquete era grande. Gobernar una nación, pero no cualquier nación. Pero lo segundo era gobernar después de el rey al cual Dios le dijo o se expresó acerca de él, es alguien conforme en mi corazón. Entonces Salomón dice, ay, ¿qué le puedo pedir? Dios, dame sabiduría. Dame la capacidad de discernir. Y Dios dice, porque dice, a Dios le agradó. Ujú. Porque la verdad es que hay ocasiones que nuestras oraciones se enfocan en que Dios nos dé poder para ver lo sobrenatural. Y por supuesto que Dios es sobrenatural. Ujú. Sin embargo, muchas veces nos hace falta entendimiento en la palabra de Dios y sabiduría para vivir de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Ujú. Para vivir de acuerdo a lo que cada día estamos aprendiendo. Por eso es por lo que nosotros tenemos que hacer este tipo de peticiones. ¿Cuáles? Esta petición de, Señor, dame entendimiento en tu palabra, dame sabiduría. Ujú. Entonces, de verdad, yo les digo a todos los que estamos aquí y a los que puedan ver la enseñanza más adelante, necesitamos meternos ahora, pero necesitamos agregar estos tres elementos
que vimos, la confesión de pecados, súplica, adoración, pero además peticiones específicas, no con deseos egoístas, porque se acuerdan que Santiago dice, piden pero no reciben. La razón por qué, porque piden mal, piden para sus deleites. Y la oración en realidad no es para pedir sobre deleites. Sí pedimos sobre necesidades, pero muchas veces se enfocan nuestras oraciones solamente en necesidades físicas, pero hay una necesidad espiritual. Hay una necesidad en nuestra alma de ser sabios, de ser entendidos en la palabra del Señor. Amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, rogamos en este tiempo, Señor, que nos ayudes, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor, y a los que vean la transmisión, Señor, que entendamos, Señor, realmente lo importante que es la oración, Señor, para nuestra vida, Señor. Si Jesús dependía tanto de la oración, nosotros no nos podemos dar el lujo de no orar, de no depender de la oración. Pero en esta noche tú nos has hablado, Señor, de 3 elementos que son importantes. ¿Cuántas veces, Señor, cuando oramos, Señor, pareciera solamente peticiones y no nos ponemos a cuentas delante de ti? ¿Cuántas veces algunos de nosotros tal vez nos hemos atrevido a hablar de una manera soberbia y a lo mejor hasta darte órdenes, Señor, cuando tú nos hablas que nosotros tenemos que suplicar delante de ti? ¿Cuántas veces, Señor, solamente nuestro tiempo de oración se encierra, Señor, solamente a pedir, Señor, y no a adorar? Pero ayúdanos, Dios, ayúdanos a hacernos siempre tiempo para orar. Como lo hemos mencionado, Señor, siempre hay tiempo, Señor. Cuando nosotros realmente nos interesa algo, a como dé lugar nos hacemos el espacio, el tiempo, Señor. Permítenos entender que esto es parte de la vida del verdadero creyente, no una opción, Señor. No es opcional, no es algo si quiero, si siento, Señor. Es una responsabilidad del verdadero creyente. Y Señor, que nuestras oraciones, si realmente, que nosotros integremos, Señor, este tipo de peticiones, danos sabiduría. Te pedimos sabiduría, Señor, para poder vivir de la manera agradable delante de ti. Pero también, oh Dios, te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, abras nuestro entendimiento cada vez que leemos tu palabra. Cada vez, oh Dios, que disponemos nuestro corazón, Señor, nuestro tiempo para abrir tu palabra y que podamos decir como el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, Señor. Gracias, oh Dios, ayúdanos, oh Dios, a crecer en los tiempos de oración, cada uno de nosotros, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantan